Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. El calendario marca jueves, sí, jueves ya de este 2026, el calendario 8 de enero. Quiere decir que ya hemos pasado una semana y estamos en el primer día de la segunda semana de este 2026. Cualquiera de las metas y resoluciones que usted se haya puesto, recuerde que ya ha pasado una semana y un día. Entre lo que debemos hablar de la política doméstica de los Estados Unidos, creemos que lo que pasó el día de ayer es algo terrible. Usted recordará, estábamos haciendo la emisión de este programa y en cuanto salía la información, le actualizábamos sobre un hecho muy lamentable que ocurrió en Minneapolis. Y a la vez hacíamos hincapié y recalcábamos la situación de que ya basta con que la gente de esta izquierda radical, estos fanáticos demócratas, estén saliendo a la calle a impedir el trabajo de nuestros agentes de la ley y el orden. Pues yo creo que esta es una consecuencia de todo lo que hemos estado diciendo y esto se veía venir. Es lamentable. La pérdida de una persona es lamentable. Y nosotros nos sumamos, por supuesto, a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha emitido sus condolencias para la familia de la mujer que falleció el día de ayer, producto de un disparo de un agente de ICE. Es lamentable, pero seamos objetivos. Ahora es cuando los principales medios de comunicación, que son aliados de los demócratas, están encendiendo más y más este odio en contra de nuestras fuerzas del orden. Son los que están promoviendo. Yo voy a hacer esta declaración pública. Públicamente digo que los verdaderos responsables son tanto los activistas demócratas, desde los que hoy ocupan algún tipo de puesto en el gobierno, en la institución federal, estatal, de condados o igual en alcaldías. Son los directos responsables igual que los principales medios de comunicación. Lo venimos diciendo de hace meses. Todo esto comienza con las redadas que se dan en California el verano pasado. Y desde ahí nos dimos cuenta que esto no se trataba realmente de un movimiento genuino de la población estadounidense que está en contra del trabajo del cumplimiento de la ley. No, por supuesto que no. Mucha de esta gente está siendo pagada para ir a estas manifestaciones. Muchas de estas personas de extrema izquierda están siendo subvencionadas, financiadas para hacer este tipo de desmanes. Quieren evitar a toda costa que muchos de los delincuentes que entraron a esta nación, que vinieron con el propósito de crear inseguridad para que todos estos politiqueros de izquierda tengan todavía sus puestos públicos, esta gente no quiere que se vayan. Los delincuentes que entraron a este país, que tienen un récord delincuencial, un prontuario, pues, tienen que irse del país, les guste o no. Para esta gente, según sus políticas y su filosofía zurda, mientras exista caos, mientras los delincuentes estén afuera, mientras se propague las drogas, las armas y todo esto genera un caos, siempre va a haber la necesidad de llamar a políticos a que traten de solucionarlo. Pero aquí hay una trampa. Son estos mismos políticos los que lo están provocando. Esto de las fronteras abiertas, del llamado a la inmigración masiva y descontrolada, fue provocado. Premeditadamente sabían a lo que se estaban metiendo.
Desde antes de Joe Biden ser presidente, ya comenzaron los demócratas a hacer un llamado para que la inmigración de todo el mundo sepa que la frontera va a estar abierta y que no iban a hacer nada en contra de ellos. Tal vez esto pueda parecer, y en algún momento usted puede creer que esto se trata de una teoría de conspiración, pero no lo es. Es parte de una agenda que está promovida desde las Naciones Unidas y del Foro Económico Mundial. Ellos vienen, si usted lee detenidamente, por ejemplo, la Cuarta Revolución Industrial planteada por Klaus Schwab, o el Gran Reseteo, que también forma parte de este planteamiento de Klaus Schwab, ellos sabían, o por lo menos ellos incluso en sus 8 predicciones para el 2030, y esto está en la página pública del Foro Económico Mundial, ellos establecen que 1.000 millones, escucha esta cifra, 1.000 millones de inmigrantes de tercer mundo, de países de tercer mundo, van a migrar hacia países occidentales. ¿Se dan cuenta? 1.000 millones. En 4 años, Joe Biden, solo en Estados Unidos, permitió la llegada de entre 12 o 14 millones. 14 millones que están desestabilizando, o por lo menos nos están incrementando de manera brutal y peligrosa la criminalidad en los Estados Unidos. Ahora hay que ir sumando. ¿Cuántos, si es que ya son cientos de millones de inmigrantes que están en Europa? Los que han llegado hacia el Reino Unido, hacia España, hacia Portugal, hacia Francia, hacia Alemania, hacia Suecia. ¿Cuántos serán en cantidades? O sea, en total, ¿cuántos será? Pero para ellos, antes del 2030, 1.000 millones tienen que llegar. Esto no es sostenible para ninguna nación. Pero además, esto está programado para crear choques culturales. Porque mucha de esta gente, que por ejemplo viene del hemisferio sur, no del continente americano, sino del continente africano, Medio Oriente y el resto, son personas que tienen otro tipo de cultura, otro tipo de tradiciones, que chocan, contrastan y no son compatibles con la cultura occidental. Y esto va a generar más conflicto. Conflicto del cual viven los politiqueros de izquierda. Se lo vuelvo a repetir. Lo que está pasando en Estados Unidos es una réplica de lo que está pasando en el resto de Occidente. Políticas del socialismo que lo que quiere es eternizarse en el poder, generar caos, desorden, para que ellos siempre sean llamados a arreglar este problema que ellos mismos han causado. Nosotros hemos ido viendo detenidamente las imágenes, ayer le mostrábamos la que habíamos logrado obtener, donde claramente se logra ver que hay un impedimento de estas personas, de este grupo de manifestantes anti-ICE, que van a impedir el paso. La mujer en cuestión, déjeme ver para acá, Renee Nicole Good, de 37 años, estaba en su vehículo. Primero da de reversa, sin darse cuenta, o dándose cuenta, pues ya no lo sabemos, porque también no hay a quien preguntarle, poniendo en riesgo a quienes estaban detrás. Los agentes llegaron para decirle que se detuviera. Sin embargo, esta mujer acelera y le quiere pasar el carro por encima a un oficial, a un agente de la ley. En ese preciso momento, y gracias a Dios hay imágenes que lo muestran, porque imagínense si no hubiera imágenes, la especulación en la que estaríamos metidos con los principales medios de comunicación y el activismo demócrata. Claro, incluso habiendo evidencias, a ellos no les importa. El tema es ir en contra de las acciones del presidente Donald Trump. Pero afortunadamente hay imágenes que muestran claramente que el oficial no es que ya está con la pistola desenfundada, listo para matar, no. Él está delante del vehículo diciéndole que se mueva, que se baje. Pero esta mujer toma la mala decisión, la errónea y la equivocada y la estúpida decisión de ir encima de un agente de la ley. Incluso si no fuera un agente de la ley y estuviera armado, cualquiera teme por su vida. No sabemos la condición, en la situación en la que pueda estar esta mujer. Y no estoy diciendo que estuviera o no drogada o estuviera bajo los efectos del alcohol, del mismo pánico que pudo haber sido presa. Pero vayamos al meollo del asunto.
y seamos lo más objetivos posibles. La primera pregunta será, ¿por qué estas personas, este grupo de personas, incluida esta mujer, están yendo a detener el trabajo de los agentes? Muchos de ellos han hecho trabajos de investigación. Me estoy refiriendo al trabajo de los agentes de cumplimiento de la ley. Y están yendo a buscar personas que tienen antecedentes. Sí, hemos visto que lamentablemente en el camino hay gente inocente o familias inocentes, padres, madres inocentes que no han cometido delito, pero estaban en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Y los han deportado. Podemos entender. Pero, ¿por qué esta gente cree o se cree en el derecho de ir a impedir el trabajo de la ley? Es que esto es lo más grave, que hoy está atacando lo que es la esencia misma de nuestro país, y todo esto gracias a la promoción de toda esta corriente progresista que primero les hace creer a través de la empatía que hay que hacer defensa y justicia. Pero claro, solamente justicia y defensa de quienes comparten sus ideales filosóficos. Porque no te dicen nada de que seas empático o de que busques justicia, por ejemplo, para las familias que han sido víctimas, o sus hijos o sus hijas, de violaciones de inmigrantes ilegales. No, para ellos no hay empatía, para ellos no hay justicia, solamente para aquellos que coinciden en su línea filosófica política. Y esta gente está convenciendo al resto, y esto lo están haciendo con los activistas políticos, los principales medios de comunicación, para que puedan ir a entorpecer el trabajo de los agentes de ICE. Le decía el día de ayer, para mí esta es una situación muy peligrosa. Hoy tenemos una víctima. Y esta es una víctima que estos mismos izquierdistas han buscado, que lo han preparado el terreno para que esto se dé de esta manera, para poder entrar en una ola de caos. Anteriormente, mire, para que usted se vaya dando cuenta, ¿cómo es que funciona la doble moral y el doble rasero? Esta gente, y me refiero a todos estos de la izquierda radical, patrocinados con dineros de millonarios o igual gente que está alineada con el Partido Demócrata o la Internacional Socialista, están haciendo estos movimientos, los están promoviendo, los están financiando. Ya ha pasado que han agredido a policías, a alguaciles, incluso le han disparado y han dado muerte a un agente de la Guardia Nacional. ¿Dónde han visto ustedes al pueblo de los Estados Unidos yendo a hacer caos, manifestación? ¿Dónde están esos conservadores de derecha, republicanos, que tanto dicen que son fascistas y tantos otros adjetivos? ¿Usted ve en las calles a estos, entre comillas, fascistas, destruyendo o atacando a la policía, o atacando las estaciones de los alguaciles, o atacando a los mismos agentes de ICE? ¿Acaso hay una ola ahora mismo de patriotas republicanos de derecha que estén yendo a perseguir y moler a palos a estos de Antifa o a todos estos de la izquierda radical? Es que no somos iguales. No somos iguales. Sin embargo, hoy parece que existiera todavía, incluso en un gobierno republicano como el de Donald Trump, parece que existiera un permiso y una licencia para que estos alborotadores de izquierda salgan impunes. Porque se los ha visto en muchas manifestaciones. Están asusando, están instigando y están haciendo que otras personas cometan este delito de insultar, escupir, agredir y hasta disparar a los agentes de la ley. Pero no están presos. Ahí deberían estar pudriéndose al lado de Nicolás Maduro o en cualquier otra celda. Porque esto es peligroso. Y ya estamos viendo réplicas de esto en distintas ciudades del país. ¿Y sabe qué es lo más grave que yo he visto? Y esta es una escalada que parece que los principales medios de comunicación están tan coludidos con su agenda, con la agenda demócrata, que no lo muestran. Hay grupos cada vez de jovenzuelos, incluso de
escuela intermedia que salen a desafiar, a insultar a los policías. Ya ni le hablo de los adolescentes que están en high school. Y no voy a mencionar si son negros, si son hispanos, si son blancos, si son asiáticos. No, en general. Por eso le digo, esto que están promoviendo los de la izquierda radical es muy peligroso. Porque ahora, todos estos movimientos que nosotros habíamos visto de Black Lives Matter, que conjuntamente con el Partido Demócrata buscaban desfinanciar, quitarle fondos a la policía, ahora vuelve nuevamente para que busquen la manera de quitarle los fondos a la agencia de ICE. Es ahí donde yo me pregunto, ¿realmente esta gente está comprometida con el país? ¿O es que son los verdaderos enemigos de nuestra nación? Porque esto para mí, le repito y se lo voy a decir de forma incansable, es peligroso. Y usted, si ya es una persona que tiene familia, debería estar preocupado también. Hemos visto un incremento de cada vez más jóvenes que, por diversión, se meten a robar a los 7-Elevens. Hacen saqueos en las tiendas, en los malls. Y como van en patota, como van en grupo, pues ni siquiera los agarran a todos. Y cada vez esto se hace como una especie de juego, una especie de moda. Yo creo que cuando uno hace, por ejemplo, criterios como ¿y qué será de este joven en el futuro? Si ahora no le tienen miedo a la policía, ¿a quién le temerán mañana? Seguramente, pues en su casa no deben hablar de Dios y el temor a Dios, o lo que dice su palabra. Seguramente estas criaturas no deben tener padre. El problema es que de estas mismas criaturas a las que los principales medios de comunicación le dan la vuelta porque quieren que usted, en vez de que lo vea como criminal, que es un saqueador, un ratero, un vándalo, no, quiere que usted lo vea como una víctima del sistema opresor blanco. ¿Sí? Y entonces ahora tenemos que tener empatía por ese delincuente y tenemos que ponernos en sus zapatos. ¿Es un pobre desamparado? ¿Es un desafortunado? El cual, como no tiene nada y la vida no le ha premiado con nada, entonces nosotros tenemos que entenderlo. Y de esa manera, y con esa estúpida lógica, se ha ido cambiando las leyes para flexibilizarlos y ser más condescendientes con los criminales. Y los criminales cada vez se hacen más fuertes. Los criminales, en la etapa de adolescencia, se vuelven cada vez más agresivos. Hoy estos criminales, le apuesto, le aseguro, que están metidos dentro de estos grupos de choque, como nosotros llamaríamos en Hispanoamérica, que son contratados precisamente para generar caos. Pero mi pregunta es, si esta gente sale, manifiesta, grita, insulta, escupe, agrede, dispara contra los agentes de la ley y no hay una consecuencia, ¿qué mensaje le estamos dando al resto de los jóvenes del país? Sí, es ese mismo que usted está pensando. Que lo pueden hacer y no va a haber nada que se los pueda impedir. Ahora mismo se está orquestando, se está gestando el caos, empezando por Minneapolis, para que en el resto de la nación se incentive, se motive, como lo hicieron durante el 2020, generar una situación de caos y que esto se propague por el resto de la nación. Precisamente todos estos estados demócratas, como por ejemplo el de Minnesota, donde hay denuncias por fraudes billonarios al dinero de los contribuyentes y que estos mismos activistas quieren evitar la presencia de mano dura, de fiscalización, de control. Esto no es algo que estén haciendo de forma espontánea de la sociedad civil estadounidense. No lo es. Son pequeños grupos pagados para que esto escale a la mayor cantidad posible. Quieren buscar el caos. Ellos prepararon el terreno para que existiera esta víctima.
necesitaban un mártir para comenzar otra vez con sus movilizaciones. Mi pregunta es, ¿el pueblo estadounidense realmente estará ciego? ¿No verá la realidad? ¿Apoyará este tipo de consignas? Y lo más interesante para poder analizar, ¿el pueblo estadounidense de verdad cree que apoyando este tipo de causas vamos a traer más seguridad a nuestros barrios? Sé que es una pregunta retórica. Lo obvio es que no. Lo lógico es que no. Pero lamentablemente parece que esto es lo que más importa a los principales medios de comunicación que tienen una agenda pro-demócrata. Esto es lo que realmente quiere el Partido Demócrata para boicotear el trabajo que está haciendo el presidente Donald Trump y porque son antipatriotas, porque prefieren una agenda globalista impuesta aquí en los Estados Unidos como el que estaba llevando Joe Biden, el que también estuvo promoviendo Barack Hussein Obama. Es ahora cuando los patriotas estadounidenses necesitan tomar acción. Necesitamos pensar en lo que está pasando, pero tomar acción. Se necesita urgentemente una reacción de quienes son verdaderos patriotas. Que hagan el trabajo de control, pero control y apoyo a sus autoridades. Que si van a salir a las calles, que sea para ir, filmar y grabar quiénes son los alborotadores. Identificarlos, porque muchos de estos cobardes, porque eso es lo que son, van encapuchados, van con sus rostros tapados. Necesitamos quitarles esas máscaras, arrancarle cualquier tipo de máscara para ver quiénes son, para que también, me imagino que esto será una ayuda de igual manera para los servicios de inteligencia, ya sea federales, puedan rastrear y saber quiénes son. Investigarlos al punto de saber de dónde tienen sus ingresos y así llegar al fondo del asunto. Porque lo que se está buscando es la destrucción de nuestro sistema en el país. Y hay antipatriotas que están dispuestos a todo. Hay trumpistas, o más bien, hay odiadores de Trump, hay antitrumpistas, que son capaces, por el odio acérrimo que le tienen al presidente Donald Trump, son capaces de incendiar el país. ¿Sí? Y esto es lo que están buscando. Es lamentable, le vuelvo a repetir, el fallecimiento de una persona. Y nos solidarizamos con la familia, porque además sabemos que la señora Renee Nicole Good, de 37 años, que terminó muriendo en esas circunstancias el día de ayer, por un disparo de un agente de ICE. Además, es una mujer que aparentemente sí tiene un hijo. Seguramente hay una familia que le llora, hay una familia que está triste. El pueblo de los Estados Unidos tendría que estar de luto. Y nos sumamos al dolor que en este momento seguramente atraviesa su familia. Ojalá las situaciones como esta nos permita reflexionar la nación en la cual estamos caminando, el país que queremos y el rumbo que está tomando. Y ver si realmente este es el Estados Unidos que queremos para nosotros, nuestras familias y las futuras generaciones. Vamos a la primera pausa y conserva la voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en X, antes Twitter, TikTok y YouTube. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que vea www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde usted encuentra información objetiva, además de este programa, muchos otros que seguramente serán de su agrado. loramediatv.com, loramediatv.com. Hay mucho que hablar sobre nuestra política doméstica, pero también debemos mencionar o hacerle seguimiento a lo que está pasando en Venezuela.
El presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos va a supervisar esta nación durante al menos un año luego del arresto el 3 de enero de Nicolás Maduro Moros, que enfrenta cargos federales por drogas y armas. Lo reconstruiremos de forma muy rentable, dijo el presidente Trump al New York Times en una extensa entrevista. Usaremos petróleo y lo recibiremos, bajaremos los precios del petróleo y le daremos dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente. El presidente inicialmente dijo que solo el tiempo lo dirá cuando se le preguntó durante cuánto tiempo Estados Unidos tendrá influencia directa en los asuntos de Venezuela, pero cuando los periodistas sugirieron varios periodos de tiempo de hasta un año, Trump admitió, yo diría mucho más. Trump tampoco dijo cuándo podrían celebrarse nuevas elecciones en Venezuela después de respaldar a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como jefa del gobierno interino de Caracas en lugar de la líder opositora María Corina Machado. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha insistido en que esa votación se realice como el paso final en la transición de Venezuela para salir de 25 años de dominación autoritaria y de izquierda que ha dominado esta nación. Trump no dijo si ha hablado con Delcy Rodríguez, desde el arresto de Maduro, pero Marco habla con ella todo el tiempo. Les diré que estamos en constante comunicación con ella y la administración, es lo que dijo el presidente Donald Trump. Nos tratan con mucho respeto, como saben, nos llevamos muy bien con la administración actual. Algo que vale recalcar es lo que ha dicho Marco Rubio sobre el proceso de transición. Y eso también para nosotros creo que deberíamos detallarlo para que así la gente pueda entender mejor lo que va a ocurrir en Venezuela. Marco Rubio ha presentado un plan, o por lo menos ha dado grandes rasgos, un plan de 3 fases, las cuales se van a implementar para poder hacer esta transición. Dice estabilización, recuperación y transición, ¿no? Esto a nosotros nos parece que es muy importante que la gente lo pueda entender. Entre uno de los artículos que destaca lo que va a pasar lo que ha manifestado Marco Rubio, dijo, necesitamos contar con esa capacidad de presión y ese control de ventas de petróleo para posibilitar los cambios que tienen que ocurrir sí o sí en Venezuela. Pero bueno, esta me parece que también es una situación que la gente lo entiende, por lo menos aquellos que saben que sacar a una dictadura sin que exista un baño de sangre, pues no es un proceso sencillo. Este plan presentado por Marco Rubio ayer de estabilización, recuperación y transición nos parece que es muy sensato. Y para aquellos que quieren boicotear todo esto, hay una periodista venezolana, locutora de radio aquí en el área de Tampa, que hizo una publicación y que me parece que es muy cierto. Y es que lamentablemente hay odiadores de Trump, hay antitrumpistas, que con tal de hacer todo lo posible para que él fracase en su administración, incluso son capaces de cegarse ante el hecho de que el cambio en Venezuela ya ha comenzado. Sí. Hay tanta mezquindad, tanto egoísmo por parte de la izquierda radical, de todos estos socialistas, de todos estos neomarxistas, de todos estos que alegremente se llenan la boca para señalar el trabajo del presidente. Podemos estar o no de acuerdo en muchas cosas. Sin embargo, algo que no le puedes quitar al presidente Trump es que sea patriota y que tiene un genuino interés por ayudar a la gente de Venezuela. Sí, es el único presidente, póngase usted a pensar, en lo que va de este siglo XXI, es el único presidente que realmente ha tomado acción en contra de un gobierno de dictadura y de corte de narcotraficantes. Sí, ha escuchado tal vez usted decir a un presidente de Sudamérica condenando a Maduro y su dictadura y que tal vez lo ha señalado, pero de una declaración no pasaron. Sin embargo, Estados Unidos, a la cabeza del comandante en jefe Donald Trump,
hizo un trabajo bastante minucioso y algunos podrán decir, no es el matón de la cuadra, es el matón del barrio. Sin embargo, ese matón del barrio ha podido sacar al mayor matón del barrio, donde secuestraban, torturaban y desaparecían personas. Puede usted revisar mis redes sociales y usted va a encontrar en 5 partes que puse videos sobre el helicoide. Gente que ha podido sobrevivir a eso cuentan la realidad de cómo aquellos que piensan distinto, aquellos que se atreven siquiera a decir algo en contra del gobierno chavista, fueron torturados. Les arrebataron su vida, les arrebataron sus propiedades. A muchos, tristemente, pues no pudieron salir del helicoide. Los mataron. Aún así, esta gente estúpida, porque no hay otro calificativo, son estúpidos, estos socialistas basura, siguen apoyando el régimen de Nicolás Maduro. Y defienden a capa y espada el tema de derechos humanos vulnerados de este delincuente Maduro. Hay una analogía muy interesante. Cada vez que a usted le cuenten esta idea absurda del derecho internacional, los derechos humanos, hay una parte de la historia del siglo pasado que creo que nos recuerda claramente, pero claramente, que dichos derechos internacionales pueden ser vulnerados, simplemente ignorados, cuando hay un agresor que no le importa masacrar a su pueblo. En el siglo pasado teníamos a un Adolf Hitler que con su Alemania nazi, que con todo su ejército nazi, no solamente invadió naciones, asesinó, torturó y desapareció a millones de seres humanos. Cuando los países aliados ingresan a Alemania y a los que con él peleaban, ¿qué derecho internacional se respetó? Cuando los japoneses tenían toda la decisión de ir hasta lo último y no importaba para ellos morir, por eso es que los famosos kamikazes eran considerados como héroes, que no les importaba sacrificar su vida para matar a otros. Y el derecho internacional ahí, parece que la gente tampoco le importó, ¿verdad? Lamentablemente hoy, muchas de esas tiranías del siglo pasado, que han perpetuado o que se han heredado, todavía hay algunas que siguen funcionando. Una de ellas, el chavismo. También tenemos en Nicaragua a Daniel Ortega, y la dictadura más longeva es la de Cuba, porque ahí los castristas son verdaderos criminales. Lo son. Entonces, ¿qué derecho internacional voy a respetar o por qué tendría que respetar el derecho internacional de un gobierno que además es ilegítimo, como el de Nicolás Maduro, que sabe que perdió las elecciones y simplemente, con el cártel de los soles y teniendo las armas en mano, arremetieron contra su gente y no les importó siquiera si hay constitución, si hay leyes? No, ellos son la ley. ¿Qué derecho internacional puedo respetar yo si a su propia gente la persiguen, la masacran, lanzan a sus efectivos militares con tanquetas para aplastarlos? ¿Qué derecho internacional? Esta absurda declaración de las Naciones Unidas. Por Dios. Ellos mismos tienen reportes de los miles de presos políticos, más de 18,000. Asesinados, desaparecidos. Y nos vienen a salir que existe un derecho internacional, cuando este organismo y todos los demás, no hicieron nada para poder ayudar al pueblo venezolano. El pueblo venezolano ya no encontró salida, hizo lo que pudo, salió a las calles, se manifestó, murieron, sangre inocente se derramó en las calles. No salieron 2 familias, no se fueron 100 familias, se fueron más de 8 millones de venezolanos.
¿Dónde estaban los organismos internacionales o toda esta basura de socialistas? ¿Dónde? ¿Dónde estuvieron defendiendo el derecho de esos ciudadanos, de esas víctimas? Y resulta que ahora nosotros tenemos que someternos a su diatriba, a su narrativa. Llámele como usted quiera al presidente Trump. Puede que sea o no el matón del barrio, pero ese matón de barrio sacó al más criminal de los criminales, al líder de un cártel de narcotráfico. Y no le sorprenda, o por lo menos a mí me gustaría, que dentro de poco estaríamos viendo a el resto de esa cúpula a la cual se supone hay que extraerlos. Le hablo de Diosdado Cabello, del Padrino López y demás secuaces, pero yo también siento una profunda sed de justicia, igual que muchas familias de venezolanos, a quienes de clase, yo diría, del poder medio del chavismo, no necesariamente de la cúpula de arriba, son los que fueron los que accionaron, los que jalaron el gatillo o los que pasaron a torturar y aterrorizar al pueblo venezolano. Que entiendo, muchos de ellos ya están pidiendo asilos y están tratando de escapar a otras partes de Sudamérica. O quién sabe, ya escapando hacia Europa. Pero sí me gustaría que esa sed de justicia sea saciada. Que exista algún tipo de satisfacción que se le pueda dar a esas familias que sufrieron la persecución, la muerte de sus familiares. Muchos dicen ahora, en el afán único de entorpecer el trabajo del presidente Trump, porque simplemente son odiadores de Trump, que nada está pasando. Mire, le voy a contar. Ya el día de ayer, la misma Delcy Rodríguez, a través, primero ella, de forma personal, y también la televisión estatal venezolana, públicamente salió a decir que está saliendo petróleo de Venezuela hacia Estados Unidos. El mismo tonito beligerante, anti-yanqui, antiimperialista, ya se les ha bajado. Para que usted le vaya contando a todos esos socialistas demócratas que no quieren, que por su odio acérrimo no quieren reconocer que el presidente Trump está haciendo lo correcto para buscar la libertad de Venezuela, le puede mostrar no solamente videos, sino declaraciones de cómo sí, aunque lo nieguen también desde allá de que no existe la gobernanza desde Estados Unidos y el control, sí se está haciendo. Seguramente el chavismo, para no quedar mal con sus bases y para que no terminen moliéndolos a palos a ellos, van a tener que seguir dando algún tipo de narrativa de que ellos todavía están en nombre de el comandante Hugo Chávez y del líder supremo Hugo Chávez y el comandante Nicolás Maduro, la primera, no me acuerdo ni qué título le dan a Siria. No, mentira. Saben ellos que para tener controlados a los chavistas van a tener que seguir en el poder. Ahora, han buscado también estos mismos actores socialistas la confrontación entre María Corina Machado. María Corina Machado, por mucho que quisiera ella misma llegar ahora mismo a ocupar el poder, sabe que eso es tremendo error. Uno, tampoco es que cuente con todo el apoyo de la población o una gran parte de la población que seguramente va a ir a unas elecciones dentro del tercer paso o la tercera fase que ha planteado Marco Rubio. Ahora mismo no lo podría. Hay que sanear primero el órgano electoral, que está copado de chavistas. Seguramente a esto también habrá que ver cómo cambiar el panorama de la Asamblea Nacional. Hay que también ver cómo se puede restituir el Tribunal de Justicia, porque ahí es donde va a radicar todo el problema. Porque si se encuentran casos y hay una fiscalía realmente independiente, muchos chavistas van a tener que responder ante la ley, ante su propia ley. Pero si tienes un órgano judicial corrupto, donde tienes a jueces que son totalmente chavistas, pues nada de esto va a llegar ninguno de estos chavistas va a llegar a la cárcel. Y esto lo único que va a generar es baños de sangre. Yo entiendo que la postura de esta administración del presidente Trump es que exista una transición pacífica, que se hagan cambios como se tengan que realizar, incluso seguro a algunos no les va a gustar ciertos cambios, pero que este proceso no va a ser sencillo.
No va a ser un proceso fácil. Y nosotros sí creemos que una Venezuela libre es posible. Y que el siguiente paso tendría que ser una Cuba libre. Que una vez que se termine de realmente cercar toda esta ayuda petrolera que recibe tanto de México como de Venezuela, que ahora ya no lo va a recibir, pues entonces sea la misma gente la que termine acabando con el comunismo, contra este castrocomunismo. Nosotros creemos y apoyamos firmemente lo que está pasando en Venezuela. Creemos que el presidente Donald Trump puede traer libertad para esa gran nación y vamos a seguir apoyándolo. Déjeme contarle, y ya cambiando de tema, es que el presidente Trump ha anunciado que se va a retirar, o se ha retirado, de 66 organizaciones y tratados globalistas. Esto también nos llena de sobremanera en alegría. La administración Trump ha anunciado que retirará dólares de los contribuyentes estadounidenses de 66 organizaciones globalistas, casi la mitad de ellas afiliadas a las Naciones Unidas y todas ellas identificadas como contrarias a los intereses de los Estados Unidos. El más notable es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el tratado principal que sustenta todos los principales acuerdos internacionales sobre el clima. El tratado, adoptado en 1992, es un pacto global entre las naciones para cooperar con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta y adaptarse a los impactos del llamado cambio climático. Un desesperado jefe climático de la Unión Europea, Wouter Hoekstra, dijo que esta organización sustenta la acción climática global y une a las naciones en la lucha colectiva contra la crisis. La decisión de la mayor economía del mundo y el segundo mayor emisor de retirarse es lamentable y desafortunada. Bueno, seguramente habrán lagrimitas de cocodrilo de todos estos globalistas. Nosotros, a ver, déjeme, si tengo aquí en esta información, me encantaría ver además, ¿no? El memorando, por ejemplo, también ordena, dice, a Estados Unidos retirarse del panel intergubernamental sobre cambio climático, el organismo de la ONU responsable de evaluar la ciencia del clima junto con otras organizaciones relacionadas con el clima, incluida la Agencia Internacional de Energías Renovables. Lo que la gente tal vez no sabe, no voy a entrar mucho en detalle sobre esto, pero lo que la gente tal vez no sabe es que ya desde el siglo pasado, toda esta agenda globalista se dio cuenta que a través de las Naciones Unidas podían establecer un nuevo orden mundial, lo que llamaríamos una nueva gobernanza global. Más o menos ya tiene usted una idea. Las Naciones Unidas terminarían siendo el gobierno establecido y sus pequeños ministerios que ya están elaborados, puede ser la Organización Mundial de Comercio, que es una dependencia de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, que también es dependencia, y muchas otras que vendrían a ser como especie de ministerios. Y claro, tienen el argumento que para ellos funciona. Para problemas globales necesitamos instancias globales. O sea, para ellos la independencia de las naciones y la soberanía de las naciones pues no importa. Tiene que crearse una nueva élite política que esté por encima de cualquier ley. Y es que eso también es la trampa que se oculta desde hace mucho tiempo. No hay ningún tipo de democracia en este tipo o en este nuevo orden mundial. No lo hay. Son pequeños grupetes de filántropos quienes son los dueños al final de muchas de estas corporaciones. Son las corporaciones las que quieren establecer a través de estos organismos internacionales la forma en cómo pueden unificar leyes que no les impidan el seguir recibiendo y generando ingresos para sus industrias. Nada a favor del pueblo, sino para quienes son sus directivos, para quienes son sus socios, quienes son los que financian o quienes son los que están a cargo de todas estas grandes corporaciones. ¿Por qué quieren apostar estos globalistas por mantener este tipo de organizaciones como las Naciones Unidas y el resto? Porque existe impunidad total. Veamos las denuncias que hacen en el Parlamento Europeo, sobre todo la gente de Vox.
Son parásitos sociales que por tan solo ir a sentarse, mostrar su cara, reciben jugosos sueldos al mes, cuando existe una grave situación que las generaciones de hoy, por ejemplo, tienen que estar viviendo entre 4 o 6 jóvenes distintos en el mismo departamento porque no pueden pagar la renta de un departamento completo. Sí, o sea, toda esta mentira de la internacional socialista del bienestar y políticas de bienestar social no les está ayudando a esta generación. Sí les han lavado el cerebro y siguen todo esto, pero nada bueno les ha caído para ellos. Ahora, si ya tenemos a un organismo como las Naciones Unidas, que está además copada por socialistas, pero estos socialistas no es que funcionan a favor solo de las corporaciones, sino que existe un plan de esta agenda global de llevar o transportar, o no sé si decir, transicionar el poder de la primera potencia económica y militar del mundo, que hoy ostenta Estados Unidos, para transferírsela a China. China tiene una agenda muy clara, que es la Agenda 2050. Para ellos, tal vez en el 2040 ya estén siendo la primera potencia económica del mundo, pero para el 2050 o antes pretenden ser la primera potencia militar. Y todo el poder político internacional quieren que esta vez sea el eje China. Existe gente que está muy bien financiada y pagada por el Partido Comunista Chino. Por ejemplo, dentro de una de las dependencias más importantes y que fue uno de los que llevó adelante con mucha cabalidad, con mucha certeza, pero haciendo un ataque brutal a la humanidad, fue este Tedros Adhanom, el que está a cargo de la Organización Mundial de la Salud. Un comunista en Etiopía, él formó parte del Partido Comunista Etíope, que tiene serias denuncias, incluso de genocidio. Aún así, viendo los ingresos y de dónde recibe el apoyo y todo lo demás, y sobre todo la forma en cómo está direccionando, la forma de cómo hacer que China sea vista como la gran potencia, es precisamente este sujeto Tedros. Lo invito, no le voy a hablar más de esto, pero sí lo invito a que usted pueda revisar libros muy interesantes, como el de la escritora española Cristina Martín Jiménez. En el libro La verdad de la pandemia, usted va a poder encontrar cifras, nombres de corporaciones y muchos detalles sobre todo esto que le estoy comentando, y va a salir, créame, de una profunda ignorancia. Y si usted es un zurdo, un demócrata, pero por lo menos tiene algo de sensatez, también lo invito a que busque literatura distinta a la que le ofrecen los principales medios de comunicación. Y así usted va a poder tener mejor argumento también para ver de qué lado usted se apuesta. Porque yo entiendo que muchos socialistas, sobre todo los más jóvenes, es porque tienen un noble corazón y quieren ayudar al más desprotegido. El problema es que cuando lo haces haciendo caridad con dinero ajeno, no solamente eres un inmoral, no solamente eres una mala persona, sino que estás fomentando esta idea globalista. Celebro profundamente que los Estados Unidos deje de pagar con dinero de los contribuyentes a todas estas organizaciones basura. Que cada nación arregle sus problemas, que cada nación solucione todo lo que pueda hacerlo en el marco de sus necesidades. Y que estas agencias supranacionales no se crean que pueden estar impunes o por encima de la ley. El principal problema, además de las guerras y el hambre en el mundo, es la trata y tráfico de personas. Y muchas de estas están siendo patrocinadas o están siendo movidas a través de estas organizaciones supranacionales. Pero eso seguramente usted lo puede encontrar y lo puede averiguar. Nosotros esperamos de todo corazón que una vez que el presidente Donald Trump salga del poder, no venga otro gobierno socialista y nos reinserte dentro de estas ideas, primero que son liberticidas, pero además que van realmente en contra de la humanidad. Y con esto también quiero cerrar. De ninguna manera yo voy a decir que no existe un deterioro en el medio ambiente. El ser humano sí está provocando un daño medioambiental, la contaminación de los ríos, la contaminación de los mares, la deforestación de los bosques. Pero esto tiene un agente detrás, que son las corporaciones, porque al final son las corporaciones las que terminan beneficiándose de la madera que talan.
Son las corporaciones las que, después de haber utilizado el petróleo, haber generado toda esta industria desechable, son los que contaminan los ríos. Son, por ejemplo, países como el de China, que tiene una superproducción que es capaz de inundar con toda su basura el mundo, y son los que terminan sus productos o el desecho de sus productos los que terminan contaminando mares. Sin embargo, mire la hipocresía, ellos no son sancionados. A ellos no les cae ningún tipo de ley ni nada por el estilo. Nadie opina. Ninguno de estos organismos de los cuales pertenecemos obliga a China a dejar de ser tan corrupta, pero también tan contaminante con el mundo. Y ahí están las asimetrías. Y no solamente es India, muchas otras naciones que por ser consideradas tercermundistas no son sometidas como las de primer mundo a los mismos estándares que todos deberíamos ser sometidos. Por eso, Estados Unidos está haciendo lo correcto al salirse de todas estas dependencias. ¿Existe el cambio climático antropogénico? No. Ese es un planteamiento que hace las Naciones Unidas y que es una mentira. El cambio climático no lo provoca el hombre. El hombre sí está provocando el daño medioambiental y nosotros tenemos que ser responsables de que esta es la única casa en la que podemos vivir y que es esta casa a la que debemos cuidar, pero lo debemos hacer nosotros. No que venga una organización como las Naciones Unidas, se invente, que es lo que va a venir ahora, un impuesto al carbono. ¿Quién sabe para dónde van a llegar esos recursos? Porque créanme, esto no va a ayudar al resto de la población. Déjeme terminar el programa para mencionarle que el presidente Trump, y esta es una muy buena noticia, que creo más de uno lo va a celebrar, y es que el presidente Trump ha hecho que el déficit comercial de Estados Unidos cayera a su nivel más bajo en 17 años. Sí, desde 2009, Trump ha reducido el déficit a la mitad. El déficit comercial cayó a su nivel más bajo. El déficit de Estados Unidos se redujo drásticamente a 29.400 millones de dólares en octubre de 2025, la brecha más pequeña desde junio del 2009. ¿Sabe quién lo ha reportado esto? El mismo reportero de CNBC, Rick Martinelli, se mostró encantado de los números publicados y para que usted vea que hasta la misma prensa progresista pues no le queda de otra que celebrar los logros de esta administración. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, le leo un extracto de la palabra. En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 22. Tengan todos un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.